Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en este video les voy a explicar cómo funcionan estos circuitos integrados, que son reguladores de tensión, ya sea tanto lineales como conmutados. Empecemos. Voy a empezar explicando cómo funcionan los reguladores lineales. Primero que nada, este es el circuito interno, que tiene un amplificador operacional, un transistor NPN, dos resistencias de feedback y una tensión de referencia. ¿Cómo funciona esto? El operacional está en una configuración de amplificador no inversor, así se llama esta configuración. Tiene en particular una resistencia de retroalimentación o feedback que entra en la entrada inversora, es decir, en la que se marca con un menos. Y además de esa resistencia tenemos otra que va hacia tierra. En esta configuración, ¿qué es lo que va a hacer el operacional? Como tiene retroalimentación negativa, lo que va a intentar hacer es siempre que sus dos entradas tengan el mismo valor de tensión. Es decir, su salida la va a ajustar de tal manera de que si el circuito mismo se lo permite, sus dos entradas tengan el mismo valor de tensión. En una de sus dos entradas, que es la entrada no inversora, que se marca con un más, tenemos una tensión de referencia fija, que no puede cambiar nunca. La tensión que sí puede cambiar es la que está en la entrada inversora, que se marca con un menos. Esta tensión puede cambiar, y es la que nos da este divisor resistivo que tenemos acá. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, a la salida del operacional, tenemos la base del transistor NPN. El operacional va a hacer todo lo posible para que en esta entrada le llegue cierto voltaje. Es decir, si el voltaje de esta pata es menor al voltaje de referencia, lo que va a hacer el integrado va a ser a su salida aumentar su tensión, aumentando también la tensión que está a la salida del circuito. De esta manera aumenta la tensión que cae acá y acá vuelve a comparar. Si estas dos tensiones son iguales, se queda así y queda en un ciclo infinito y estabilizado. La tensión no va a variar más. Ahora, supongámonos que la tensión acá es mayor que la de referencia. El operacional baja su tensión de salida, haciendo que baje la tensión en la salida del circuito, haciendo que baje la tensión en esta resistencia, haciendo que baje la tensión en esta entrada y ahí las compara. Si ya son iguales, se queda ahí y se estabiliza. Y así es básicamente cómo funciona este circuito. Se va autoalimentando de alguna manera y busca el equilibrio entre estas dos entradas. La salida actúa como una especie de control, es lo que controla la tensión de salida y a su vez hace que esté todo estabilizado. Este es un típico regulador fijo, como un 7805, un 7815 o cualquier otro tipo de regulador fijo. Cuando nosotros tenemos un regulador variable, como lo es el LM317 o el LM350 que usamos en la fuente, estas dos resistencias no están adentro del encapsulado, sino que nosotros la tenemos que agregar por afuera. Ellos nos dan la pata de entrada acá, la pata de salida acá, y en vez de darnos una pata de tierra, como ocurre con el 7805, 15, 12 o cualquier regulador fijo, nos dan esta pata libre para que nosotros le conectemos las dos resistencias de retroalimentación. Y bueno, eso es básicamente cómo funciona un regulador lineal. Ahora vamos a ver un regulador conmutado, que al contrario de como muchos piensan, es bastante parecido al regulador lineal. Acá lo que vemos es un circuito típico y básico de un regulador conmutado. Como vemos, tiene un amplificador operacional, al igual que el lineal, tiene un transistor de salida, al igual que el lineal, tiene las resistencias de feedback, al igual que el lineal, y está conectado de la misma manera, es decir, en la configuración de amplificador no inversor. Acá va a intentar hacer lo mismo que hacía antes, equiparar las dos entradas. Pero antes, la salida del operacional iba directamente a la base del transistor, y la equiparaba de esa manera. Ahora, su salida controla un oscilador. El oscilador lo que hace es crear una señal de onda cuadrada, es decir, que se prende y que se apaga, haciendo que el transistor entre en corte o en saturación. Esto significa que conduzca toda la tensión o que no conduzca nada. Lo que hace el operacional es controlar el ciclo de trabajo de ese oscilador. Para entender qué es el ciclo de trabajo, vamos a verlo en este dibujo. Supongamos que esto que vemos aquí es la salida del oscilador. Tenemos un pedazo de la señal en alto y otro pedazo de la señal que está en bajo. El oscilador tiene solamente dos estados,
alto y bajo. Ahora dividamos al tiempo en el que está trabajando el oscilador en periodos de igual duración. Supónganse que este periodo tiene igual duración que este periodo. El ciclo de trabajo es el porcentaje de periodo que está la señal en alto. Es decir, que si nosotros tenemos la señal en alto, el 50% del periodo, es decir, la mitad del periodo, como vemos acá, el ciclo de trabajo es del 50%. Si la señal estuviera en alto un cuarto del periodo, el ciclo de trabajo sería del 25%, y así sucesivamente. Volviendo al circuito del regulador conmutado, como les dije antes, la salida del operacional lo que hace es controlar el ciclo de trabajo de la señal que le envía el oscilador a la base del transistor. Si el ciclo de trabajo es del 50%, la tensión de salida va a ser del 50% de la tensión de entrada. Es decir, si nosotros tenemos por ejemplo 20 voltios a la entrada, el ciclo de trabajo seteado en 50%, en la salida vamos a tener 10 voltios. Y si nosotros tenemos un ciclo de trabajo seteado al 25%, vamos a tener 5 voltios a la salida. Teniendo en cuenta que la entrada es de 20, ¿no? La bobina lo que hace es almacenar energía cuando la señal está en alto. Cuando la señal está en bajo, esa energía la cede al circuito, haciendo que circule por este diodo y vaya hacia la salida. De esta manera tenemos una tensión estabilizada y no de a picos como nos la entrega el oscilador. El diodo está para proteger el transistor de la descarga que realiza la bobina. Si no, se iría por el mismo transistor y podría llegar a quemarlo. El capacitor forma parte del filtro con la bobina. Y así es como funciona un regulador conmutado. Algo que me queda por explicar es por qué los reguladores conmutados son más eficientes que los lineales. Vamos a ver el regulador lineal. En este tipo de reguladores, toda la tensión que no salga va a estar disipada en el transistor. Es decir, si nosotros a la entrada tenemos 20 voltios y la salida seteada a 10 voltios, los 10 voltios que no están en la salida van a estar disipados por el transistor. Eso, multiplicado por la corriente que circule por él, nos va a dar la potencia de disipación del mismo. Es decir, si nosotros tenemos la salida configurada para 10 voltios y le estamos exigiendo 3 amperes a este regulador, lo que va a disipar el transistor, si la entrada está en 20 voltios, son 10 voltios, que es la diferencia entre la entrada y la salida, por 3 amperes, es decir, 30 vatios. Una potencia que es muy grande. En cambio, en el regulador conmutado, el transistor no trabaja en su parte lineal, sino que trabaja en corte y en saturación. Cuando está en corte, por él no circula corriente, y cuando está en saturación, cae un muy bajo voltaje sobre él, que es de alrededor de los 0,7 voltios, haciendo que este transistor disipe mucha menos potencia que en las fuentes lineales, haciendo a su vez que este tipo de reguladores sea muchísimo más eficiente que los lineales. Antes de despedir el video les voy a aclarar que para los que no les interese mucho la teoría, la semana que viene ya vamos a empezar con lo práctico de esta fuente. Ya tenemos hecho el PCB, así que la semana que viene ya vamos a estar subiendo video más práctico para los que no les interese tanto la teoría. Así que bueno, ahora sí, si les gustó el video denle un me gusta y si no están suscritos a nuestro canal les invito a que se pasen por él y vean los videos que hacemos. Y si les gusta que se suscriban, así se enteran cada vez que subimos uno nuevo. También los invito a que se pasen por nuestras redes sociales, así tienen otros medios por los cuales enterarse cada vez que subimos un video nuevo. Así que bueno, ahora sin más que decir me despido, yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.